Desde el abismo fui traicionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego me arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Al renacer del fuego eterno, ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento, soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar, el último dragón. Capítulo 367. El Alfa. Actualmente, Jack estaba atrapado bajo la mansión Dem. Lo habían sujetado con cadenas de Glaterium, esposadas a la pared. Eran demasiado resistentes para que pudiera liberarse. En ese momento, los guardias, incluido su padrece, quedaron atónitos. Cuando el mago intentó colocarle un contrato a Jack, de repente fue expulsado por los aires y salió despedido hacia atrás. Era algo que jamás habían visto. «Falló el contrato», gritó Russell. «¿Cómo es posible?» El contrato que el mago estaba a punto de imponerle a Jack era un contrato de esclavitud. Una vez que el sello mágico se creaba e importaba al cuerpo, hacía que el contratante obedeciera al dueño del contrato. Un poder extraño dominaba sus sentidos, y si intentaban resistirse, eran castigados con dolor. Desobedecer una orden era casi imposible, por lo que la mayoría de los reinos habían prohibido su uso. Aún así, romper ese tipo de sello, una vez impuesto, era dificilísimo. La única manera era encontrar a un mago más poderoso que el que lo había creado, con lo raros que eran los magos, y con lo poco que deseaban enemistarse entre sí. Aquello era casi imposible. Sin embargo, por primera vez, la concesión del sello no tuvo éxito. Lo que los demás no sabían era que Jack ya estaba bajo un contrato y era más poderoso que el que pretendían incorporarle. «Inténtalo de nuevo. No podemos perder más tiempo», ordenó Russell.
Aunque el sello no se había establecido cuando el mago lo intentó, Jack sintió dolor en el cuerpo. Sinceramente, no quería volver a sentirlo. Esta vez, el mago avanzó con cautela, paso a paso, hacia Jack. «¿Qué estás haciendo?», gritó Russell. «Date prisa. Está encadenado, no puede hacerte nada». Mientras el mago se acercaba, Jack tiró de las cadenas y, lentamente, su cuerpo comenzó a transformarse. Sus músculos se abultaron, hinchándose más allá de la capacidad humana. El vello brotó por cada centímetro de piel. Al ver aquello, el mago salió de inmediato de la celda. Habían visto criaturas así antes, pero nunca a un hombre lobo de semejante tamaño. Cuando la transformación se completó, Jack tiró con todas sus fuerzas. En ese instante, las esposas que lo sujetaban a la pared se quebraron. «Por los cielos», murmuró Russell mirando a Jack, «es un lobo alfa. Tenemos que hacer todo lo posible por capturarlo. Valdrá una fortuna». A una señal de Russell, 4 caballeros amarillos irrumpieron en la sala. Jack intentó defenderse con la mano libre, pero la cadena que aún lo sujetaba pesaba demasiado y le restaba movilidad. Bloqueó una de las lanzas que le arrojaron. Sin embargo, otra se disparó directo al pecho y perforó su dura piel. La sangre comenzó a gotear del orificio, algo rarísimo en Jack. Aquellas armas estaban forjadas con partes de bestias de alto nivel, y los caballeros no eran principiantes. Con cada embate, infundían chi en sus golpes. Viéndose acorralado, Jack decidió que no tenía otra opción más que huir. Si lograba librarse de las cadenas, podría enfrentar mejor la situación. Además, refuerzos debían de estar ya en camino. Reunió fuerzas y tiró con la otra mano con todo su chi, arrancando los eslabones y las esposas de la pared. «La bestia es libre», gritó un guardia. «Necesitamos refuerzos de inmediato». El retumbar de pasos corriendo por las escaleras confirmó las sospechas de Jack. Venían más. Ignorando el daño de las armas, avanzó con los brazos en alto. Mientras se abalanzaba, varios caballeros lo apuñalaron por los costados, intentando hundir las puntas. Por fortuna, no alcanzaron suficiente profundidad como para causarle heridas graves. Tras unos segundos de forcejeo, Jack salió de su celda. Miró alrededor, buscando una vía de escape, pero lo que vio lo dejó helado. Había más celdas en aquella mazmorra, y no estaban vacías. Dentro, prisioneros que parecían llevar mucho tiempo confinados. Algunos eran niños, de 5 a 8 años. Otros, mujeres de mediana edad con la mirada ya apagada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son todas estas personas?, pensó, aturdido por el hallazgo. Pero no podía quedarse a averiguarlo. Los guardias ya lo acorralaban, 12 caballeros. Y su padre se plantaron frente a él. «Por favor, Jack, no quiero lastimarte más de lo que ya lo he hecho», dijo Russell. «Pensé que había vuelto a casa», respondió Jack, con voz grave y entrecortada por el hocico. «Esto no es casa». El habla aún le costaba en su forma de hombre lobo, pero el mensaje era claro. Entonces se dio cuenta. Si los caballeros bajaron las escaleras, significaba que encima había algo que podía romper. Decidido, agachó el cuerpo, reuniendo poder y chi en las piernas. «¡Rápido! ¡Deténganlo antes de que escape!», bramó Russell, comprendiendo lo que intentaba. Jack saltó con toda la fuerza acumulada. Al mismo tiempo, canalizó el chi desde las piernas hasta las garras. Hasta hace poco no controlaba bien su energía,
pero el tiempo con Ray lo había disciplinado. Por unos instantes, tuvo control total. El impacto contra el techo fue brutal y lo hizo colapsar. Jack esquivó como pudo los cascotes, y pronto un gran boquete reemplazó las losas. Impulsándose otra vez, saltó a través del agujero y cayó sobre el primer piso de la mansión. Sin perder velocidad, arremetió contra las puertas dobles de entrada, las destrozó y salió hacia el patio principal. Los guardias del sótano emergieron tras él, y los de la puerta se volvieron para cerrarle el paso. Ahora, a 4 patas, Jack aceleró. Las lanzas se alzaron y apuntaron hacia la bestia desatada, pero antes de que pudieran reaccionar, Jack saltó por encima de la fila de caballeros y de la verja, precipitándose hacia el otro lado en una carrera frenética. Tras él, «No podemos dejar que escape», rugió una voz desde la mansión. De pie, con el rostro torcido por la ira, estaba Russell. Jack siguió corriendo, pero sabía que si entraba en las zonas más concurridas de la ciudad en ese estado, causaría un pánico enorme y lo perseguirían más fuerzas. Además, Slogh era una ciudad subterránea. Las rutas de salida eran limitadas. La mansión quedaba en el borde de la ciudad, poniéndolo en una situación complicada. Podía bordear el perímetro, donde había menos gente, o regresar a la zona urbana para intentar mezclarse, aunque allí también abundaban los caballeros. Estaba a punto de tomar la decisión de volver hacia la ciudad cuando de pronto un hombre encapuchado apareció frente a él. Capítulo 368. Convertirse en un día a tierra. Ray continuó observando subrepticiamente la sección VIP de la casa de subastas. Por lo que podía ver, cada miembro que llegaba entregaba una tarjeta negra a los guardias. Una vez recibida, los guardias procesaban la tarjeta a través de una máquina y, antes de permitirles dar un paso adelante, les pedían que colocaran la mano sobre una especie de cristal. Solo después de esos controles, finalmente se les otorgaba el permiso para ingresar. Mientras Ray seguía observando, notó que muchas personas superaban los primeros controles, pero el control final parecía ser mucho más exigente. La bola no se iluminaba a menudo, y si eso ocurría, a la persona no se le permitía entrar. Ver esa bola sin iluminar le trajo malos recuerdos a Ray de cuando era niño. Recordó a un viejo mago diciéndole entonces que él no podría usar magia. «Si pudiera verme ahora», pensó. Por extraño que parezca, el hombre que le había hecho las pruebas en aquel entonces era alguien a quien nunca volvió a ver. Si estás pensando en golpear a uno de los miembros VIP y disfrazarte de él, no te molestes, dijo Bob. Es inútil. No eres el primero que intenta engañar al sistema, y es por gente así que ahora tienen tantas medidas de seguridad. La conjetura de Ray dio en el blanco. Ese último control del cristal debía ser algún tipo de dispositivo de registro de miembros VIP. Incluso usando su habilidad de transformación, sería inútil. Eso significaba que tendría que ser invitado al área VIP. Ahora era la hora de la subasta normal, y Ray, junto con Bob, se apresuraron a entrar al salón. Al ingresar les entregaron una paleta con el número 23. Era una gran sala con alrededor de 2,000 personas. En la zona de asientos elevada, por encima, había unos 50 miembros en la sección VIP. La subasta normal se llevaría a cabo primero y, después de desalojar a los asistentes regulares, comenzaría la subasta VIP.
Se hacía así por si había algún artículo que los VIP quisieran. Antes de que empezara, Ray tenía una pregunta para Bob. ¿Qué pasa si una persona no puede pagar un artículo por el que pujó?, preguntó Ray. Por lo general, el artículo pasa al segundo postor. La primera vez que alguien hace eso, recibe una advertencia. Pero si reincide, me imagino que la familia Dem se ocupará personalmente de ellos. Ray no quería causar problemas todavía. Si tenía que hacerlo, sería justo antes de irse. Pero si lo forzaban tan temprano, solo había una cosa que podía hacer. ¿Cuánto crees que podríamos obtener por ese carruaje que trajimos hoy?, preguntó. Con esa tecnología, probablemente no tenga precio. Como mínimo, diría que alrededor de 2,000 monedas de oro. Escuchar esa cifra casi hizo que Ray saltara del asiento. Recordó que la pechera avanzada de armadillo que compró le costó 10 monedas de plata, lo que equivalía a una pieza de oro, según su cambio anterior, y ahora Bob decía que el carruaje valía al menos 2,000. Tal vez, cuando resuelva el problema fronterizo de las alas rojas y lo abra, necesite licenciar esta tecnología. Pero eso no es lo importante ahora, pensó. El primer artículo salió al escenario. Un hermoso vestido tejido, blanco con ribetes azules y dorados en los costados. Aquí tenemos un vestido encargado originalmente para la princesa del reino de Citerian, anunció el subastador. Sin embargo, la princesa creció demasiado y nunca pudo usar esta prenda. Terminó en manos de comerciantes y hoy está con nosotros. Es único en su tipo, así que comenzamos en 5 monedas de plata. 5 de plata y 2 de bronce, gritó un hombre. 5 de plata y 4, dijo una mujer. De pronto, desde atrás, una voz clara y fuerte. Una moneda de oro. La sala se silenció. Alguien prácticamente doblaba el precio del vestido. Era un buen vestido, sí, pero estaba claro que pagaban de más. Si no hay más ofertas, se vende al número 23 al fondo. Retiraron el artículo y trajeron el siguiente. Un cuadro. Otra vez, el subastador explicó que había sido un tesoro y que acabó en la casa de subastas. A Ray no le servía de mucho, pero 2 monedas de oro, ofertó Ray desde atrás. Parece que tenemos a un gran gastador hoy, dijo el subastador golpeando el martillo y continuando. Adjudicado. Algunas personas se quejaron. La misma persona había ganado 2 artículos seguidos. No había reglas sobre cuántos artículos podía comprar alguien. Al final del día, se los llevaba quien más pudiera pagarlos. ¿Estás loco? ¿Qué intentas hacer?, preguntó Bob. Voy a entrar en esa sala VIP, respondió Ray, sonriendo. Era lo único que se le ocurría para que lo invitaran. Si lo trataban como a un gran gastador con muchas monedas, seguramente lo invitarían. Este lugar existía porque la ciudad valoraba el dinero por encima de todo. En ese momento, Ray retenía unas 100 monedas de oro. Slavia se las había dado después de asaltar el botín del Anillo Negro y apoderarse del cofre. Si no alcanzaba, usaría los fondos de Bob y, si aún no bastaba, vendería el carruaje como último recurso. No tenía intención de dejar que la casa de subastas se quedara con su dinero. Solo se lo guardarían por ahora. En resumen, Ray les dejaba sostener su oro temporalmente. Trajeron la siguiente tanda. Algunos eran cristales de bestia, otros pociones y objetos curiosos. Ray no dudó y los compró todos. Aun así, incluso allí no encontró un arma adecuada para Jack, ni un cristal de bestia lo bastante digno para forjarle una. A medida que Ray seguía pagando de más, la multitud empezó a ponerse ruidosa. «Esto no es divertido», se quejó alguien. «Si ese hombre se lleva todo por lo que deberíamos competir, ya no tiene gracia. Además, dudo que necesite lo que compra».
Claramente, vino a presumir su riqueza. Más personas asintieron, y pronto muchas miradas se fijaron en Ray y en Bob. Fue entonces cuando un hombre con un elegante traje negro apareció en medio del pasillo. «Me disculpo por la interrupción, señor. ¿Le importaría acompañarme a otro lugar?», preguntó, inclinándose. «¿Por qué habría de hacerlo? Me estoy divirtiendo y comprando lo que me gusta», respondió Ray. «Señor, por favor, le aseguro que valdrá la pena. Estos artículos no son nada comparados con lo que estoy dispuesto a ofrecer», dijo el hombre sacando una tarjeta negra y entregándosela a Ray. Cuando Ray revisó la tarjeta, pudo ver la escritura dorada sobre ella. Capítulo 369. Un hogar secreto. El hombre encapuchado se plantó frente a Jack en medio de la calle. No bloqueaba todo el camino. La avenida que conducía de regreso al pueblo era ancha, pero estaba claro que intentaba impedirle avanzar. La mansión se alzaba en las afueras, pegada al muro perimetral. Había pocas casas alrededor. Lo que predominaba eran unidades de almacenamiento y alguna que otra vivienda extraña, apenas más pequeña que la mansión. Eso dejaba solo dos opciones: seguir bordeando las afueras en círculos o internarse hacia el centro, donde comenzaba el pueblo. Y justo ahí estaba el encapuchado. A sus espaldas ya se oían pasos airados y el choque de armaduras. Jack no tenía tiempo que perder. «Lo siento, pero si te interpones en mi camino, te lastimarás», advirtió, listo para hacerse paso a empujones. «¿Esa es forma de hablarle a tu hermano mayor?». El encapuchado se retiró la capucha. Era un hombre bajo, de cabello castaño, muy parecido a Jack, aunque algo mayor y con la misma constitución poderosa. Lo distinguía una gran cicatriz que le cruzaba el rostro desde encima del ojo hasta el labio, marca que antes no tenía. «No hay tiempo que perder. Sígueme», ordenó Steve, alzándose la capucha y echando a correr. «Espera, ¿no deberíamos ir hacia la ciudad?», protestó Jack, al notar que Steve tomaba el borde exterior. «Solo hazle caso a tu hermano mayor y sígueme». Ambos aceleraron con una velocidad impresionante, impulsándose con el chi en las piernas. Lo sorprendente era que los caballeros que venían detrás también lo usaban y lograban mantenerles el ritmo. Aquello impresionó incluso a Jack. Era la primera vez que veía un ejército capaz de utilizar el chi con tanta eficacia. «¿Listo, hermano?», sonrió Steve, dándose la vuelta. En el segundo siguiente, saltó casi 10 metros en vertical. Parecía que se estrellaría contra el muro, pero en el último instante extendió el brazo, hincó el puño en la piedra y se aferró. Los caballeros no alcanzaron a ver qué había hecho, pero Jack sí. Justo antes de tocar el muro, la mano de Steve se transformó en garra, y ahora escalaba a toda prisa usando esas manos garrudas. Jack sonrió. Su hermano también era un tipo de bestia, quizá lo mismo que él. Además, dominaba la transformación parcial, algo que Jack había intentado sin éxito. Aún así, imitó la maniobra. Se impulsó alto, no tanto como Steve, y clavó los dedos en la pared, infundiéndoles chi. El resultado fue similar, aunque menos impresionante. Con ambos trepando a gran velocidad, los caballeros se detuvieron a los pies del muro. «A pie podríamos alcanzarlos, pero en la pared no somos rival», gruñó un capitán. «Informemos al alcalde de inmediato». No era solo por eso que desistían. Habían perseguido a Steve muchas veces. Podían esperar a que bajara o rodear el muro, pero cuando lo hacían, Steve siempre se las arreglaba para perderlos. Una vez que los despistaba, nadie volvía a verlo a menos que él quisiera mostrarse. Jack siguió a su hermano hasta ganar mucha altura. Al mirar atrás, la ciudad entera se desplegaba a vista de pájaro.
«Vamos, lento, ya casi llegamos», gritó Steve. La sección del muro en la que estaban era más oscura. La iluminación se concentraba sobre la ciudad. Arriba reinaba la penumbra. A medida que trepaban, Jack sintió el cuerpo inclinarse ligeramente hacia atrás. Estaban cerca de la coronación del muro. Entonces apareció una pequeña luz por delante. Steve desapareció por ella, y Jack, con lo que le quedaba de fuerza, se apresuró. La luz provenía de un agujero abierto en la pared. Jack estiró el brazo, se agarró al borde y se deslizó dentro. Al incorporarse, se sorprendió. «Bienvenido a lo que me gusta llamar mi hogar», anunció Steve, abriendo los brazos. El agujero era la boca de una cueva. Tras el pasaje estrecho, el espacio se abría en un área amplia, iluminada por lámparas de cristal, con un pequeño estanque en el centro. Lo que más sorprendió a Jack fue que no estaban solos. Había un par de adolescentes, un chico y una chica, una mujer de unos 50 años y 3 niños que correteaban por la caverna. Pese a ser una cueva, el lugar estaba bien arreglado. Camas cómodas como en cualquier posada y una zona de cocina en una esquina, donde la mujer cortaba verduras y hervía algo al fuego. Apenas escucharon a Steve, todos dejaron lo que hacían y se giraron hacia Jack. «¿Conseguiste salvar a otro?», dijo la chica adolescente, avanzando con curiosidad. Los 3 niños, de unos 6 o 7 años, fueron los primeros en correr hacia él. Steve sonrió. «Trátenlo bien. Es alguien muy especial para mí. Es mi hermano menor, Jack». «¿Te refieres a tu hermano de verdad?», preguntó la jovencita. Ella parecía más valiente que los demás. Los 2 adolescentes se quedaron mirando a prudente distancia, y los 2 niños pequeños se escondieron un poco detrás de la chica mientras ésta se acercaba a Jack. Era linda, de cabello negro en un moño y ojos grandes. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Jack, inclinándose a su altura con una sonrisa. «Me llamo Rachel», respondió ella devolviéndole la sonrisa, emocionada. Fue entonces cuando Jack oyó el soplo del aire empujado y notó algo justo detrás de Rachel. Era una cola. En la noche el viento habló, tu nombre de sombra susurró, y en mis manos solo quedó el calor que el fuego dejó. Caminar sin saber si el mañana me volverá a ver. Una promesa que olvidé, pero tu voz aún me guía, lo sé. Sé en dónde vayas yo iré, aunque el cielo se caiga también. Si esta historia termina en dolor, que al menos quede este amor. Las alas no vuelan más, pero las cicatrices saben más. Dragón dormido vuelve a soñar, porque el final no es el final. Hasta la próxima vez.